Página 14. Auge y decadencia del neoliberalismo, David M. Coz, 2015. Capítulo 2. ¿Qué es el neoliberalismo? 2.3 El papel del gobierno en la economía. Comentario previos. Antes de leer cualquier cosa, ¿cuál es el papel del gobierno en la economía? El papel del gobierno en la economía es múltiple y depende del modelo político y económico de cada país, pero en términos generales se puede resumir en tres grandes funciones. 1. Regulación y supervisión. Establece reglas para que los mercados funcionen de manera justa y transparente. Regula sectores estratégicos, energía, transporte, telecomunicaciones, banca, para evitar abusos de monopolio o riesgos sistémicos. Supervisa estándares de seguridad laboral, protección al consumidor y cuidado ambiental. 2. Redistribución y bienestar social. Recauda impuestos y redistribuye recursos mediante programas sociales, educación, salud y pensiones. Busca reducir desigualdades y garantizar un mínimo de bienestar para la población. Implementa políticas fiscales progresivas. Quien más gana, más aporta. 3. Estabilización y fomento del crecimiento. Usa herramientas como la política fiscal, gasto e impuestos, y la política monetaria, control de la inflación, tasas de interés, para estabilizar el ciclo económico. Interviene en crisis para evitar recesiones profundas o desempleo masivo. Promueve inversión en infraestructura, innovación y desarrollo productivo. En síntesis, el gobierno actúa como árbitro, redistribuidor y estabilizador, regula el mercado para que no se desborde, redistribuye riqueza para sostener la cohesión social y estabiliza la economía frente a crisis o desequilibrios. Si el gobierno no interviene y se deja la economía libre, sin reglas, con competencia sin límites, ¿qué pasaría? ¿Cualquier país podría llegar a invertir sin regulaciones? Si el gobierno se retirara totalmente y dejara la economía sin reglas, con competencia ilimitada, lo que ocurriría sería un escenario de anarquía de mercado. En teoría, cualquier país, empresa o inversionista podría entrar y operar sin restricciones, pero en la práctica eso generaría varios efectos negativos. 1. Concentración del poder económico. Las empresas más grandes y con más capital dominarían rápidamente los mercados. Los pequeños negocios serían desplazados, ya que no podrían competir en precios ni en escala. Se formarían monopolios y oligopolios, eliminando la competencia perfecta que se supone existiría. 2. Explotación laboral y social. Sin regulaciones, los salarios podrían caer a niveles de subsistencia. Las condiciones de trabajo serían inseguras, sin protección contra accidentes ni abusos. No habría seguridad social ni derechos básicos garantizados. 3. Impacto ambiental y comunitario. Las empresas podrían contaminar sin límites, destruir ecosistemas y afectar la salud pública. Los costos sociales, daños ambientales, enfermedades, desigualdad, no serían asumidos por las empresas, sino por la población. 4. Inestabilidad económica. La ausencia de regulación financiera permitiría especulación extrema, aumentando el riesgo de crisis como la de 2008. Los ciclos de auge y caída serían más violentos, afectando directamente a los trabajadores y consumidores. 5. Debilitamiento del Estado y la soberanía. Si cualquier país pudiera invertir sin regulaciones, las economías locales quedarían subordinadas al capital extranjero. El Estado perdería capacidad de recaudar impuestos y de proteger a su población. Se abriría la puerta a una forma de colonización económica, donde las decisiones clave se toman fuera del país. En resumen, una economía sin intervención estatal no sería un mercado libre y justo, sino un terreno dominado por los más poderosos, con consecuencias de explotación, desigualdad y vulnerabilidad social.
Esto significa que dejar el campo libre para los ricos industriales es caer en el salvajismo económico, y esto llevaría a la ruina o decadencia social. Los países se verían obligados a invadir, someter y explotar a los más débiles, regresando al colonialismo, la esclavitud y servidumbre. Esta es la consecuencia lógica de un mercado sin freno ni regulación. El campo libre para los grandes industriales y capitales se convierte en un salvajismo económico. Cuando no hay reglas, los más poderosos imponen su ley, acumulando riqueza y control sobre sectores enteros. Los países más débiles quedan sometidos, porque no tienen capacidad de proteger sus recursos ni a su población. La competencia se transforma en dominación, y lo que parecía libertad de mercado se convierte en explotación. Históricamente, esto desemboca en fenómenos que ya conocemos: colonialismo económico, donde las naciones fuertes invaden o someten a las más débiles para asegurar materias primas y mercados. Esclavitud moderna, disfrazada de empleo barato y sin derechos. Servidumbre social, donde las mayorías trabajan para sostener el lujo de unos pocos. En otras palabras, sin intervención estatal, el capitalismo extremo tiende a reproducir las formas más brutales de dominación que la humanidad ya vivió: colonialismo, esclavitud y servidumbre. El neoliberalismo en México pone en evidencia que la laxitud del Estado derivó en entreguismo de recursos y de la economía, porque lo privado se colocó encima de lo público. El país se convirtió en siervo de intereses políticos e industriales extranjeros. Pero este entreguismo solo pudo funcionar con la permisividad y complacencia de los políticos. Esto implicó privatización de recursos estratégicos, como energía, telecomunicaciones y banca, que pasaron a manos de corporaciones extranjeras. Subordinación política, porque las decisiones nacionales se alinearon con intereses externos más que con las necesidades sociales internas. Desigualdad creciente, ya que las ganancias se concentraron en élites industriales y financieras, mientras la mayoría quedó con empleos precarios y servicios públicos debilitados. Permisividad política, pues este modelo no habría prosperado sin la complacencia de los gobernantes, que facilitaron reformas y concesiones en nombre de la modernización. En síntesis, el neoliberalismo convirtió al país en siervo de intereses ajenos, y lo hizo bajo el disfraz de apertura y progreso. Lo que en realidad se consolidó fue una forma de dependencia estructural, donde el Estado dejó de ser garante de lo público y se transformó en administrador de beneficios privados. El autor escribe: aunque no todos los cambios institucionales importantes en la era neoliberal involucraron directamente el papel del gobierno en la economía, este último representó una parte fundamental de la reestructuración neoliberal que comenzó a fines de la década de 1970. En Estados Unidos, una serie de cambios en el papel del Estado transformaron en conjunto la relación entre Estado y economía. Entre los más importantes estuvieron los siguientes: renuncia a las políticas de gestión de la demanda inspiradas en Keynes. Desregulación de industrias básicas. Desregulación del sector financiero. Debilitamiento de la regulación ambiental, de seguridad de productos de consumo y de seguridad laboral. Reducción en la aplicación de las leyes antimonopolio. Privatización o subcontratación de funciones públicas. Eliminación o recortes en programas de bienestar social. Promulgación de recortes de impuestos para empresas y hogares adinerados. En primer lugar, en la era neoliberal se renunciaron las políticas de gestión de la demanda inspiradas en Keynes. En el periodo anterior, el gobierno federal se había comprometido a utilizar el gasto, los impuestos y la política monetaria para contrarrestar las oscilaciones en la demanda del sector privado, estabilizar el ciclo económico, mantener bajo el desempleo, prevenir la alta inflación y promover el crecimiento económico a largo plazo. ¿Qué eran las políticas de gestión de la demanda de las que hablaba Keynes?
Las políticas de gestión de la demanda que proponía John Maynard Keynes eran un conjunto de medidas económicas diseñadas para que el Estado interviniera activamente en el ciclo económico, evitando crisis profundas y asegurando estabilidad. En esencia, se basaban en la idea de que la demanda agregada, el gasto total de consumidores, empresas y gobierno, es el motor principal de la economía. Cuando la demanda cae, la producción se reduce y aumenta el desempleo. Cuando la demanda es demasiado alta, puede generar inflación. Principales instrumentos de la gestión de la demanda: política fiscal activa, incrementar el gasto público en épocas de recesión, infraestructura, empleo, servicios. Reducir impuestos para estimular el consumo y la inversión. Aumentar impuestos o reducir gasto en épocas de sobrecalentamiento para evitar inflación. Política monetaria coordinada, ajustar las tasas de interés para estimular o frenar el crédito. Controlar la cantidad de dinero en circulación para equilibrar inflación y crecimiento. Objetivos centrales: mantener pleno empleo, que la mayoría de la población tenga trabajo. Evitar inflación excesiva. Promover un crecimiento económico estable a largo plazo. En resumen, Keynes defendía que el Estado debía actuar como contrapeso del mercado, estimulando la economía cuando la iniciativa privada se debilitaba y moderándola cuando se desbordaba. Sin esa intervención, el capitalismo tiende a ciclos violentos de auge y crisis. Es claro que los grandes imperios económicos para nada están interesados en que se apliquen las ideas de Keynes. Ellos abogan por libertad para comprar, aplastar a la competencia y controlar al mercado, sin importarles la suerte de los consumidores. Aunque, a largo plazo, eso no puede sostenerse, el rico sabe que, a pesar de las crisis, seguirá siendo rico. El neoliberalismo, al dejar el campo libre a los grandes capitales, se convierte en una forma de salvajismo económico. Los imperios económicos no tienen interés en aplicar las ideas de Keynes porque éstas implican límites, redistribución y protección social. Lo que buscan es lo contrario: libertad absoluta para comprar, aplastar a la competencia y controlar el mercado, sin importar el destino de los consumidores ni de los trabajadores. El problema es que este modelo, aunque genera crisis recurrentes, no amenaza la riqueza de los más poderosos. Ellos saben que, pase lo que pase, seguirán siendo ricos. Si hay crecimiento, concentran las ganancias. Si hay crisis, trasladan las pérdidas a los trabajadores y al Estado. El Estado lo rescata o perdona sus deudas, socializándolas tal como sucedió con el Fobaproa en México. Si hay colapso social, aprovechan la oportunidad para comprar barato y expandirse aún más. Por eso, el neoliberalismo no es simplemente un modelo económico, sino una estrategia de dominación que asegura que, incluso en la decadencia, los ricos permanezcan ricos y los pobres más pobres. El autor escribe: los economistas neoliberales consideran que tales intervenciones estatales son innecesarias e incluso dañinas. Si el Estado se entromete, el pueblo queda protegido, no se le puede explotar. En la era neoliberal se abandonaron estas políticas activas de gobierno, ya que el objetivo oficial de la política fiscal pasó a ser un presupuesto equilibrado, mientras que la política monetaria se centró únicamente en la estabilidad de precios, en lugar de combinar bajo desempleo con baja inflación. El nombramiento de Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal, Fed, por el presidente Jimmy Carter en 1979 marcó el inicio de este cambio de política. Volcker elevó las tasas de interés hasta el 20%, deteniendo la rápida inflación de ese periodo al llevar la economía a una profunda recesión y empujar la tasa de desempleo a niveles de 2 dígitos. A partir de entonces, una baja tasa de desempleo dejó de ser un objetivo de la Fed. ¿Qué pasa si se eleva la tasa de interés? Elevar la tasa de interés tiene efectos muy fuertes en la economía, porque el costo del dinero se dispara. ¿Qué pasa cuando sube la tasa de interés?
crédito más caro, pedir préstamos para empresas y familias se vuelve difícil, porque pagar intereses altos reduce la rentabilidad. Pides 1.000 pesos prestados al banco, y en un año tienes que devolverle 1.800. Eso es un robo. Consumo e inversión caen, la gente compra menos a crédito, casas, autos, bienes duraderos, y las empresas frenan proyectos. La inflación se controla, al reducir la demanda, los precios tienden a estabilizarse o bajar. El desempleo puede aumentar, menos inversión y consumo significa menos producción y, por lo tanto, menos empleo. Atrae capital extranjero, tasas altas hacen atractivo invertir en bonos y depósitos del país, fortaleciendo la moneda local. ¿20% es mucho? Sí, es extremadamente alto. En economías desarrolladas, las tasas suelen moverse entre 0% y 6%. Una tasa del 20% significa que pedir un crédito es casi prohibitivo. Históricamente, N.U. Paul Volcker llevó la tasa a ese nivel en 1979-1981 para frenar una inflación descontrolada, y lo logró, pero al costo de una recesión profunda y desempleo de 2 dígitos. En resumen, subir la tasa de interés es un arma poderosa contra la inflación, pero a costa de frenar la economía y golpear a los trabajadores y consumidores. El autor escribe: algunos observadores pensaron erróneamente que la administración Reagan continuaba las políticas fiscales keynesianas, ya que entre sus primeras medidas en 1981 estuvo un gran recorte de impuestos destinado a estimular el crecimiento económico. Sin embargo, la justificación del recorte de impuestos de Reagan no fue la idea keynesiana de aumentar la demanda dejando más ingresos en los bolsillos de los consumidores. El presidente Reagan, en su mensaje al Congreso del 10 de febrero de 1982, declaró, como resultado de la aprobación de la histórica Ley de Recuperación Económica de 1981, hemos establecido una reorientación fundamental de nuestras leyes fiscales. Hemos reestructurado significativamente el sistema tributario, para alentar a la gente a trabajar, ahorrar e invertir más. Peter Sigwoley, 2013. Los recortes de impuestos de Reagan estaban destinados a fomentar la inversión y un mayor esfuerzo laboral mediante el efecto incentivo de permitir que los hogares y las empresas conservaran más de lo que ganaban. La teoría neoliberal defendía reducciones simultáneas en el gasto público para mantener el presupuesto equilibrado. La idea subyacente era que un gobierno más pequeño, tanto en ingresos como en gastos, conduciría a un crecimiento más rápido en el sector privado. El segundo cambio en el papel del Estado en la economía involucró la regulación gubernamental de industrias clave. Los ferrocarriles y la industria telefónica habían quedado bajo regulación efectiva del gobierno a principios del siglo XX. Posteriormente, se extendió una estructura regulatoria a la energía eléctrica, las aerolíneas, el transporte de larga distancia por carretera y la radiodifusión de radio y televisión. Estos sectores de infraestructura eran considerados industrias básicas con importantes elementos de monopolio natural, lo que requería supervisión gubernamental para asegurar que los precios fueran estables y no excesivamente altos. Aunque los detalles de la estructura regulatoria variaban entre estos sectores, las agencias reguladoras generalmente fijaban precios, regulaban prácticas comerciales, restringían la entrada a la industria y tenían cierto control sobre la inversión en capacidad productiva adicional. En algunos casos, como en la regulación telefónica, a la empresa se le garantizaba una tasa fija de ganancia sobre su inversión. Los economistas neoliberales argumentaban que dicha regulación era innecesaria y dañina, pues sofocaba la eficiencia y la innovación tecnológica. A partir de mediados de la década de 1970, los tipos de regulación gubernamental mencionados fueron desmantelados, quedando solo algunos elementos de regulación a nivel local en sistemas eléctricos y de cable donde el monopolio natural era innegable.
La desregulación comenzó en realidad en las aerolíneas y el transporte por carretera durante la administración de un demócrata, el presidente Jimmy Carter, a fines de la década de 1970. El economista de Cornell Alfred Kahn fue nombrado por Carter para supervisar la desregulación aérea, mientras que el Congreso promovió la desregulación del transporte por carretera. A medida que la desregulación se afianzó en las industrias básicas, las fuerzas del mercado comenzaron a operar en esas partes de la economía, reemplazando la regulación estatal. El tercer cambio en el papel económico del Estado fue un giro de la estricta regulación del sector financiero hacia un sector financiero en gran medida desregulado. En la década de 1930, tras el colapso del sistema bancario estadounidense en 1933 y motivado por audiencias en el Congreso que expusieron actividades cuestionables de los principales banqueros de la época, el gobierno federal promulgó un sistema integral de regulación del sector financiero. El objetivo de este sistema regulatorio era asegurar la estabilidad de los bancos, prevenir quiebras y pánicos bancarios, y promover lo que se consideraba el papel productivo adecuado del sector financiero, al tiempo que se desalentaba la actividad especulativa. En el periodo de capitalismo regulado posterior a la Segunda Guerra Mundial, los bancos estaban estrechamente controlados por varias agencias reguladoras, que fijaban techos de tasas de interés para algunos tipos de préstamos, determinaban las tasas de interés permitidas para ciertos depósitos de consumidores y restringían los tipos de actividades financieras permitidas para cada tipo de institución financiera. Esto produjo un sistema financiero segmentado, con bancos comerciales prestando a empresas, bancos de ahorro otorgando préstamos comerciales e hipotecarios para vivienda, compañías de seguros vendiendo seguros convencionales y los bancos de inversión menos regulados suscribiendo emisiones de valores corporativos pero con prohibición de ofrecer servicios de depósito. Los depósitos de bancos comerciales y de ahorro estaban asegurados a nivel federal y sus libros eran inspeccionados regularmente. Bajo este sistema no hubo grandes quiebras bancarias ni pánicos financieros desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973 en Estados Unidos. En la década de 1970, el sistema de regulación financiera comenzó a experimentar tensiones, ya que los fondos mutuos invadieron el territorio de los bancos ofreciendo cuentas de fondos del mercado monetario que pagaban altas tasas de interés, mientras que la inflación creciente ejercía presión sobre los techos de tasas de interés establecidos por los reguladores. Los economistas neoliberales iniciaron una campaña contra la regulación gubernamental de las finanzas, utilizando los mismos argumentos empleados contra la regulación de los sectores de infraestructura, alegando que generaba ineficiencia y sofocaba la innovación. Sostenían que la competencia de mercado entre instituciones financieras era suficiente para garantizar un desempeño óptimo del sector financiero. Algunos incluso pidieron la derogación del Seguro Federal de Depósitos, argumentando que la supervisión vigilante de los depositantes ordinarios lo hacía innecesario. En 1980, el último año de la administración Carter, se promulgó la primera ley de desregulación bancaria, seguida de otra en 1982. El proceso de desregulación bancaria continuó hasta el año 2000. La Ley de Modernización de los Servicios Financieros de 1999 finalmente derogó en gran medida la Ley Glass-Steagall de 1933, que había obligado a las instituciones financieras a elegir entre banca de depósitos, banca de inversión y venta de seguros. Esto permitió la formación de conglomerados financieros por primera vez desde la Gran Depresión, lo que planteó la posibilidad de que fondos en depósitos asegurados por el gobierno pudieran invertirse en actividades financieras riesgosas. En el año 2000, la Ley de Modernización de Futuros de Materias Primas prohibió la regulación gubernamental de los valores derivados, cuyo colapso desempeñaría un papel importante en la crisis financiera de 2008. Así, durante la era neoliberal,
fue emergiendo gradualmente un sistema financiero en gran medida desregulado en Estados Unidos, y para el año 2000 las instituciones financieras habían quedado plenamente libres para perseguir prácticamente cualquier actividad que prometiera la mayor tasa de retorno. El cuarto cambio en el papel del Estado involucró lo que a veces se denomina regulación social, para distinguirla de la regulación económica dirigida a monopolios naturales y sectores clave de la economía descritos anteriormente. La regulación social incluye la supervisión de la seguridad de los productos de consumo, la seguridad laboral y la calidad ambiental. Aunque los primeros pasos hacia la regulación social en Estados Unidos se dieron a principios del siglo XX, o incluso antes, dicha regulación se expandió considerablemente en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La regulación de la seguridad de los productos de consumo apareció por primera vez en 1906 con la aprobación de la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros y la Ley de Inspección de Carnes. En 1972, la Ley de Seguridad de los Productos de Consumo amplió el papel del gobierno federal en garantizar que los productos de consumo fueran seguros. En la década de 1970, la Comisión Federal de Comercio se volvió más activa en el área de protección al consumidor. Se realizaron esfuerzos modestos para hacer más seguros los trabajos en industrias particularmente peligrosas, como los ferrocarriles y la minería, tanto a nivel estatal como federal desde el siglo XIX. En 1969 se endureció la regulación de la minería del carbón con la aprobación de la Ley Federal de Seguridad y Salud en las Minas de Carbón. Luego, en 1970, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, un paso importante hacia la inserción del gobierno federal en la regulación de la seguridad laboral en Estados Unidos. La legislación de protección ambiental también tiene una larga historia que se remonta a principios del siglo XX. El Congreso promulgó una serie de leyes federales que regulaban la calidad ambiental en las décadas de 1950 y 1960, culminando en las leyes de aire limpio de 1963 y 1970 y la Ley de Política Ambiental Nacional de 1969. En 1970, la administración Nixon creó la Agencia de Protección Ambiental para implementar la legislación recientemente aprobada. Los tres tipos de regulación social abordaban los efectos nocivos del comportamiento empresarial sobre la población, ya fuera como consumidores, trabajadores o residentes de la comunidad. La significativa expansión de la regulación social durante las décadas posteriores a la guerra fue impulsada por movimientos populares que exigían que el gobierno obligara a las empresas a evitar daños a esos grupos en su búsqueda de ganancias. Las ideas económicas dominantes de ese periodo justificaban dicha regulación social como necesaria para abordar las fallas del mercado, en las que los intereses de lucro de las empresas podían llevarlas a prácticas que dañaran a individuos que tenían poca o ninguna capacidad para evitar dicho daño. En 1978, el presidente Carter dio algunos pasos tentativos para suavizar las regulaciones sociales, Ferguson y Rogers, 1986, 106. Sin embargo, la tendencia cambió después de que Ronald Reagan asumiera el cargo en 1981. La administración Reagan buscó debilitar la regulación social, viéndola como antiempresarial y un obstáculo para el crecimiento económico. La declaración de Reagan en 1981 de que los árboles causan más contaminación que los automóviles marcó el tono de las políticas ambientales de su administración. Nombró a opositores de larga trayectoria a la regulación gubernamental en puestos clave de su administración, como James Batt como secretario del Interior y Anne Gorsuch como directora de la Agencia de Protección Ambiental. Entre el año fiscal 1980 y 1984, el personal permanente autorizado disminuyó en un 21% en la Agencia de Protección Ambiental, en un 22% en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, y en un 38% en la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo.
Entre 1980 y 1982, las inspecciones iniciales de quejas por parte de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional cayeron en un 52% y las inspecciones de seguimiento en un 87%. Ferguson y Rogers, 1986, 131, 134. Las recién influyentes teorías económicas neoliberales brindaron apoyo a la desregulación social, argumentando que acciones individuales como las demandas judiciales eran un medio más eficaz que la regulación gubernamental para resolver cualquier problema que pudieran causar las decisiones empresariales. James C. Millerilli, un economista nombrado como el primer presidente de la Comisión Federal de Comercio por Reagan en 1981, intentó controlar a los abogados activistas en la Oficina de Protección al Consumidor de la Comisión exigiendo que cualquier acción que iniciaran contra productos inseguros obtuviera primero la aprobación de uno de los economistas de libre mercado de la agencia. En 1982, un economista de la Comisión Federal de Comercio bloqueó temporalmente una orden propuesta que exigía la reparación de válvulas con fugas en los trajes de supervivencia en agua fría que se mantenían en buques mercantes y plataformas petroleras marinas. La Guardia Costera había encontrado que alrededor del 90% de los trajes, destinados a mantener con vida a un trabajador si caía en aguas oceánicas frías, tenían válvulas defectuosas, cuya reparación costaría unos 10 centavos por válvula. El economista de la Comisión Federal de Comercio dictaminó que no se necesitaba ninguna acción regulatoria gubernamental, sobre la base de que las demandas de las partes afectadas o de sus sobrevivientes eran una forma superior de manejar el problema. ¿Para qué regular la calidad de esas válvulas si aún nadie había muerto si estaban defectuosas? A diferencia de la regulación bancaria y la regulación de monopolios naturales, la regulación social no fue eliminada, debido al fuerte apoyo público hacia ella. Sin embargo, su aplicación se debilitó significativamente en la era neoliberal. Un medio clave para debilitar la regulación social fue la introducción del llamado análisis de costo-beneficio de las regulaciones sociales propuestas. Los economistas neoliberales plantearon el argumento aparentemente razonable de que, para estar justificada, una regulación debía generar beneficios que superaran sus costos. Sin embargo, la Ley de Protección Ambiental había citado como principio básico la prevención de la destrucción ambiental, no un equilibrio entre costos y beneficios. Los defensores de la regulación social señalaron que en los estudios de costo-beneficio, el costo de las regulaciones tiende a derivarse de las estimaciones de las empresas afectadas sobre su costo de cumplimiento, las cuales tienen un fuerte incentivo para exagerar, mientras que los beneficios de la regulación social son muy difíciles y en algunos casos imposibles de cuantificar. Por lo tanto, el análisis de costo-beneficio tiende a estar sesgado en contra de la regulación. El quinto cambio en el papel del gobierno fue un retroceso significativo en la aplicación de las leyes antimonopolio. Las principales leyes antimonopolio de Estados Unidos se aprobaron en dos oleadas, la Ley Sherman Antitrust en 1890, cuando surgían las grandes corporaciones, y la Ley Clayton Antitrust y la Ley de la Comisión Federal de Comercio en 1914, aprobadas en la era progresista después de que las grandes corporaciones y bancos ya se habían consolidado. Existe controversia histórica sobre el origen político del antimonopolio, que surgió de un complejo proceso político que involucró un movimiento masivo de pequeños agricultores y pequeños negocios, reformadores sociales de clase media recién activos, un partido socialista en crecimiento y representantes de las nuevas grandes empresas, una batalla política que se examina en el capítulo 6. Como veremos en el capítulo 6, la era progresista produjo inicialmente un periodo de aplicación vigorosa de las leyes antimonopolio que incluyó demandas para disolver las nuevas grandes corporaciones, dos de las cuales, el Standard Oil Trust y la American Tobacco Company, fueron desmanteladas. Sin embargo, a lo largo de la era progresista y los años inmediatamente posteriores,
La aplicación de las leyes antimonopolio evolucionó hacia la aceptación de la legitimidad de las grandes corporaciones, enfatizando la regulación del comportamiento empresarial para prevenir ciertos tipos de tácticas monopolísticas en lugar de buscar reestructurar la economía mediante la disolución de grandes corporaciones. Después de la Primera Guerra Mundial hubo poca aplicación de las leyes antimonopolio hasta que la tendencia se revirtió nuevamente en la década de 1930 bajo el New Deal. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las leyes antimonopolio se aplicaron con relativa vigorosidad, pero contrariamente a la impresión popular, casi todas las acciones antimonopolio respondieron a quejas no de consumidores comunes, sino de empresas. La mayoría de los intercambios de mercado en una economía moderna son entre dos empresas como vendedor y comprador, y las leyes antimonopolio se convirtieron en un marco para la regulación y estabilización del proceso competitivo, destinado a evitar que una empresa o un pequeño grupo de empresas se aprovecharan indebidamente de otras compañías, ya fuera en relaciones de comprador-vendedor o de competencia rival. Página 20.